ver si se escucha y si se ve. Cáncer de esófago y cáncer de estómago. Vamos a empezar por cáncer gástrico, que es, la verdad es muy parecido en cuanto al manejo y el estudio clínico, y es un poquito más amplio. Cáncer gástrico es una de las neoplasias malignas más frecuentes en el Asia y en Latinoamérica en relación a países occidentales, ¿no? Es una neoplasia letal. Su sobrevivencia en estadio clínico 4 llega al 10% a los 5 años, que quiere decir que de cada 10 pacientes diagnosticados en estadio clínico 4 o avanzado, en otras palabras, con metástasis, uno está vivo a los 5 años. Uno está vivo a los 5 años. Entonces, el cáncer gástrico obviamente es un tumor maligno, ¿no? Los pacientes siempre preguntan, chicos, doctor, ¿mi cáncer es benigno o es maligno? No hay cáncer benigno, pues todos los cánceres son malos, malignos, ¿no? Entonces, es un tumor que nace en la mucosa gástrica y el 90% de los tumores que se producen en el estómago son de histología adenocarcinoma. Y el 90% el resto de histología pueden ser linfomas, puede ser tumor de Gis, otro tipo de tumores benignos, entre los diagnósticos diferenciales, leiomiosarcomas, etc. Es la quinta neoplasia más común y la cuarta causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Esto según datos del Globocan, que ustedes ya lo conocen. Y como les decía, hay una alta incidencia, sobre todo en países asiáticos, ¿no? Corea, Japón, China, América Latina, Chile y Perú son los que tienen mayor incidencia, y Europa del Este. Entonces es importante estudiar esta neoplasia. Entonces, si en algún examen les toman cuál es el tipo histológico más frecuente de las neoplasias gástricas, obviamente vuestra respuesta tiene que ser adenocarcinoma. Adenocarcinoma, porque ya están bien. De cada 10 pacientes diagnosticados de cáncer gástrico, 9 son adenocarcinomas. Es decir, un grupo bastante grande, ¿no? Gráficos ya conocidos bastante por ustedes, solo para resaltar que estómago, ¿no? Estómago es de acuerdo a Globocan, es el quinto cáncer más diagnosticado en el mundo, ¿no? Casi casi 1 millón de pacientes en el mundo son diagnosticados por cáncer gástrico de nuevo, o han sido diagnosticados pacientes nuevos, debutantes con cáncer gástrico en el 2022. Mortalidad, la quinta causa de muerte en el mundo, ¿no? Un poquito por detrás de cáncer de pulmón, colorectal, hígado y mama, ¿no? O sea que sí es frecuente en nuestro medio. En Latinoamérica, ¿no? Estómago, fíjense, no es nada despreciable en varones y también en mujeres. Es más frecuente en varones, es más letal en varones que en mujeres. Hay más fallecidos varones que fallecidos mujeres, ¿no? Es la cuarta causa de muerte en varones en Latinoamérica y diríamos que es la quinta en mujeres. En incidencia, si comparamos con otras neoplasias, es bastante pequeña, ¿no? En Latinoamérica, este dato es Latinoamérica.
En Perú, fíjense, varía de los datos epidemiológicos latinoamericanos, ¿no? Por eso que Perú y Chile son los sitios donde hay mayor tasa de incidencia y de esta patología. La cuarta causa por la que los pacientes debutan, uh, han debutado el 2022 con cáncer gástrico, ¿no? La primera ya saben que es mama, seguido de próstata, cuello uterino, ¿no? Y después, por debajo del cuello uterino, estómago. Y en cuanto a mortalidad, en nuestro país, en el 2022 fue la tercera causa por la cual fallecieron los pacientes por cáncer, ¿no? A la cabeza, cuello uterino, chicos, cuello uterino. Y hemos revisado cuello uterino. El examen preventivo es bastante sencillo y accesible, sobre todo, ¿no? Por debajo, cáncer de mama, ¿no? Y fíjense, cáncer de estómago. No es nada despreciable la cantidad de fallecidos. Entonces, un poco para diferenciar, ¿no? Es más frecuente en varones, ¿no? Hay más pacientes nuevos por cáncer gástrico varones que mujeres, ¿no? Entonces, lo mismo, y estos son datos ya locales de nuestro hospital. Fíjense, en el año 2022, 33 pacientes nuevos o debutantes con cáncer gástrico hemos tenido el año 2022. Esto es en varones y en mujeres. De esos 33 pacientes, 14 eran mujeres. 14 eran mujeres, o sea, que sí se da, ¿no? Que sí se da también, o sea, es más frecuente, ligeramente más frecuente en varones, en nuestro caso. Las proyecciones dicen que el cáncer va a tener un incremento del 20% anual, en general. O sea, si hemos tenido el año 2022 811 casos, el año 2023 hemos debido tener un 20% más de este valor. 2024 un 20% más del 2023 y así sucesivamente. O sea que es una patología que está creciendo en nuestro medio y obviamente tenemos que estar preparados para recibir toda esa demanda de pacientes. Y para eso necesitamos, pues, especialistas, ¿no? Especialistas que son tan escasos. En cuanto a factores de riesgo, el principal factor de riesgo para cáncer gástrico, de lejos, es la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Este germen gram negativo, esta bacteria gram negativa, ya fue clasificado como un carcinógeno de clase 1, según la Organización Mundial de la Salud. Obviamente produce una transformación a nivel de la mucosa gástrica que termina en una gastritis crónica atrófica. Se produce la metaplasia, la displasia y finalmente el carcinoma infiltrante, ¿no? Otro factor de riesgo, la dieta, el alto consumo de sal, ¿no? Sobre todo el pescado salado, ahumados, el consumo de nitratos. Las nitrosaminas sobre todo se consumen cuando nosotros ingerimos parrillas. El contacto de la carne con la parrilla libera una sustancia cancerígena que se llama nitrosamina. Y obviamente la frecuencia del consumo hace que tengamos más riesgo, ¿no?, de tener esta enfermedad. Ustedes saben que nosotros también consumimos carne salada, ¿no? Porque es un método de preservación muy antiguo, la famosa cecina, ¿no?
Esto aunado a una baja ingesta de frutas, verduras, poca actividad y el sedentarismo, obviamente, son factores que podían inducir en una gastritis atrófica, ¿no? Y desencadenar todo, toda la degeneración celular que finalmente termina, como les digo, en cáncer gástrico. La adquisición de mutaciones como el CDH1, que sobre todo está asociado a cáncer gástrico de tipo hereditario, ¿no? Los sabrosos carcinomas en células de anillo de sello, la presencia de síndrome de Lynch. Otros factores, el tabaquismo, la obesidad, la anemia perniciosa. Anemia perniciosa ya saben de hematología, ¿no? Es esa gastritis atrófica que incluso va a producir deficiencia de vitamina B12, ¿no es cierto? El 80%, en algunas literaturas incluso van a llegar a visualizar o a evidenciar que hasta el 90% de los casos de cáncer gástrico están relacionados a infecciones por esta bacteria gran negativa que es el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori, sobre todo las cepas virulentas que son la CAG-A y la BAG-A, lo que van a producir es inducir una inflamación crónica, una gastritis atrófica. Esa persistencia de gastritis atrófica altera la célula intestinal y la célula intestinal histológicamente puede presentar metaplasia que puede ser completa o incompleta. Si persiste las noxas, si persiste la agresión, ese tejido metaplásico se puede convertir a tejido displásico. La displasia, ¿no? Es una alteración en la célula que no llega a ser cáncer, pero una displasia persistente puede evolucionar a un adenocarcinoma. Esta cascada fue descrita por Correa y como les dije, hay cepas altamente agresivas de este Helicobacter pylori que incluso pueden activar vías proinflamatorias como el factor el factor nuclear kappa beta y la vía de STAT. Y de esta manera producir un daño en el ADN pues, de la célula que finalmente lleva a un estatus de proliferación celular, de inmortalidad celular. Fíjense, las cepas más virulentas puede hacer que el paciente tenga hasta 10 veces más riesgo de desarrollar cáncer gástrico. La erradicación reduce el riesgo en un 50%, no lo desaparece. Sobre todo si hay metaplasia intestinal, ¿no? En cuanto a los factores dietéticos, como ya lo hemos revisado antes, el alto consumo de sal, sobre todo bajo los medios de preservación, ¿no? Producen un daño epitelial y además hay una sinergia con el Helicobacter pylori, el consumo de nitritos, nitratos, que como les dije, terminan formando esa sustancia cancerígena que son las nitrosaminas, ¿no? ¿Hay alguna dieta que nos puede proteger? Sí, la dieta mediterránea, que es una dieta rica en frutas, vegetales, antioxidantes. Y la vitamina C se dice que neutraliza las nitrosaminas, ¿no? Esta mutación de CDH1 es una mutación germinal. ¿Cuál es la diferencia de una mutación germinal? Que es una mutación heredada, ¿no es cierto? Heredada, chicos, heredada. Entonces, esta mutación
va a producir un cáncer gástrico difuso, hereditario. ¿Y en quiénes voy a sospechar? Cuando obviamente yo tengo una línea generacional. Abuelo, ya sea por línea materna o paterna, con cáncer gástrico. Hijos de mi abuelo con cáncer gástrico, hermanos de mi papá con cáncer gástrico, mi papá con cáncer gástrico. Entonces, obviamente ahí hay un gen que se está heredando y que está predisponiendo a la descendencia a adquirir este cáncer gástrico difuso. Generalmente son carcinomas pobremente diferenciados con células en anillo de sello altamente agresivos. Y generalmente el debut de estos pacientes es a edades tempranas, 30, 35 años. Entonces, eh, el riesgo acumulado a los 80 años es del 70%. Entonces, para evitar eso se recomienda una gastrectomía profiláctica. El síndrome de Lynch, que me puede predisponer a tener una inestabilidad microsatelital alta, o la presencia de esas mutaciones, también me predispone al cáncer gástrico. La poliposis adenopatosa familiar, también. El tabaco, por supuesto. Si soy fumador, tengo doble riesgo de padecer de un cáncer gástrico. Y es dosis dependiente. Mayor riesgo en fumadores por encima de 20 paquetes año. El alcohol es contradictorio, pero obviamente el consumo excesivo puede aumentar el riesgo en combinación con el tabaco, sobre todo, ¿no? Si uno tiene una gastritis atrófica autoinmune, sobre todo eso lo tienen la gente anciana, adultos mayores, ¿no? Donde hay una atrofia, pues, del epitelio gástrico, que puede terminar en una anemia perniciosa y ese tipo de pacientes tiene 3 a 5 veces más riesgo de padecer cáncer gástrico. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Un seguimiento, pues un seguimiento endoscópico cada dos años. Igual que la metaplasia intestinal, que es un marcador de riesgo que requiere una vigilancia endoscópica continua, ¿no? También hay gérmenes que no están relacionados o bacterias que no están relacionadas al Helicobacter pylori, que también pueden desencadenar cáncer gástrico, como el Fusobacterium nucleatum, que está sobre todo asociado a progresión tumoral y induce alteraciones en las vías del TLR4 y el factor nuclear kappa beta. Los probióticos se ha evidenciado que podrían reducir la inflamación y podrían reducir la gastritis crónica. Entonces, podría ser un factor protector, ¿no? La obesidad que produce un reflujo biliar eh, puede hacer que tenga 1.5 más posibilidades de tener un cáncer gástrico, ¿no? Esto por una inflamación. Ustedes saben que la grasa a la larga es un factor inflamatorio. El reflujo biliar post-gastrectomía aumenta el riesgo de cáncer gástrico, del muñón gástrico, la exposición ocupacional, sobre todo en trabajadores de caucho, minería, metales, sobre todo los que están expuestos a asbesto, a níquel, ¿no? Entonces yo voy a hacer una estratificación de riesgo y veo que si mi paciente tiene Helicobacter pylori asociado a metaplasia, entonces tengo que erradicar el Helicobacter pylori y por la metaplasia tengo que hacerle un control endoscópico cada 2 o 3 años. Ustedes que saben que uno de los países que más conductas terapéuticas y más estudios y más prevención sobre cáncer gástrico es Japón. ¿Por qué? Por su alta incidencia y prevalencia de esta enfermedad. La mutación germinal CDH1, entonces, en las guías
americanas de oncología recomiendan incluso, si yo tengo esta mutación germinal, debería someterme a una gastrectomía profiláctica, porque el riesgo acumulado es alto. En las gastritis atróficas autoinmunes, endoscopía más biopsias seriadas de todas las diferentes áreas del estómago. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de cáncer? Prevención primaria, prevención secundaria, ¿no? En la prevención primaria, obviamente evitar la infección por el Helicobacter pylori a veces es un poco difícil por su alta prevalencia. Ustedes saben, y ya lo hemos visto, que el 80-90% de los pacientes con cáncer gástrico han tenido la infección por el Helicobacter pylori. Y hay cepas muy virulentas de esta bacteria. Entonces, si yo me he hecho mi endoscopía y tengo infección por el Helicobacter pylori, tengo la obligación de tomar un tratamiento, ¿no? Y ese tratamiento lo puede dar cualquier especialista, ¿no? Y generalmente son tripletas o son cuadrupletas de terapias. El más conocido, el acrónimo COA, claritromicina, amoxicilina y un antiácido, ¿no? Un inhibidor de bomba de protones, omeprazol podría ser. Entonces, incluso se recomienda screening y tratamiento en adultos sintomáticos en zonas de alta prevalencia. La dieta, evitar, si como mucho alimento salado, tengo que evitar alimentos salados, ahumados, carnes procesadas o carnes a la parrilla, etcétera, para evitar esa exposición a esos carcinógenos como las nitrosamidas, ¿no? Y por otra parte, aumentar mi consumo en frutas, en vegetales, en antioxidantes, ¿no? Uno de los vegetales que está de moda y que podrían disminuir la inflamación crónica es el brócoli. Tabaquismo y alcohol. El tabaco duplica el riesgo de cáncer gástrico y el alcohol en excesos se puede asociar a un mayor riesgo. Así como la obesidad. Entonces, para eso, obviamente, el ejercicio físico, ya les he dicho, 30 minutos por día, mínimo 5 días a la semana. Factores protectores, la aspirina, en algunos estudios sugieren que el uso prolongado de aspirina puede reducir el riesgo, pero obviamente también podría inducir una hemorragia digestiva alta por el uso excesivo de estos AINES. El consumo de probióticos que ya hemos visto, los probióticos pueden ayudar a bloquear esta inflamación crónica, modular la microbiota intestinal y obviamente, como les decía, reducir esa inflamación. Y en la prevención secundaria, es decir, prevención secundaria, chicos, es básicamente detección temprana. O sea, hacer que yo pueda detectar a tiempo una lesión en el estómago, operarlo o incluso ahora en algunos países, sobre todo en países europeos y norteamericanos, y en Norteamérica, lo que se está estilando es hacer resecciones a través por vía endoscópica, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un sistema preventivo muy eficiente que logra detectar lesiones muy precozmente, que incluso endoscópicamente se puedan realizar sus resecciones, ¿no? Entonces, mi población de alto riesgo para hacer una prevención secundaria tiene que ser identificada, pues, ¿no? Sobre todo los que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, en los que hemos determinado de repente la presencia de esta mutación, porque sé que estos pacientes van a desencadenar tarde o temprano un cáncer gástrico. Por eso incluso las guías actualizadas americanas de oncología médica nos recomiendan la gastrectomía profiláctica, ¿no? Quienes tienen que ir a un control riguroso, los pacientes que tienen gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, pacientes con anemia perniciosa, ¿no? Y obviamente el método más
más directo de screening es la endoscopia digestiva alta, ¿no? Es el gold estándar, no solo para detectar lesiones premalignas, sino obviamente un cáncer temprano, ¿no? Y generalmente está indicado en países también donde hay alta incidencia y prevalencia, como el Japón, Corea, que se hace cada 2 años en pacientes mayores de 40 años. Imagínense, cada 2 años en esos países se hace un control endoscópico. Entonces, si en mi biopsia encuentran, o en la biopsia de sus familiares encuentran metaplasia intestinal, y le dicen, no, no va a pasar nada, no, tiene que ir a un control endoscópico cada 2 o cada 3 años mínimo. Entre los test no invasivos, obviamente esto va a depender, ¿no? Si es un adulto varón joven que viene a mi consulta por una anemia ferropénica, la primera posibilidad es cáncer en el tubo digestivo, dentro de ello cáncer gástrico, ¿no? Y para ello puedo hacer el estudio para identificar la presencia de sangre oculta en heces, porque a veces el paciente dice, no, no tengo ningún síntoma, tampoco nunca he hecho deposiciones con sangre, no he hecho deposiciones negras. Ustedes saben que la melena se da en el tubo digestivo hasta el ángulo de Trace, ¿no? Entonces, en ese tipo, y uno a veces le explica, ¿no? Muchas veces no puede haber un sangrado franco, pero puede haber una pérdida microscópica de sangre a través de las heces. ¿Y cómo voy a identificar esa pérdida microscópica? A través de la determinación de la sangre oculta en heces, que lo hace un test denominado Tevenon, ¿no? Un Tevenon seriado que me podría ayudar a identificar esa sangre oculta en heces. O algunos biomarcadores séricos como el pectinógeno y la gastrina, ¿no? Vacunación y algunos avances. La vacuna contra el Helicobacter pylori está en investigación, aún no está disponible. Hay algunos polimorfismos que están asociados a mayor riesgo y sobre todo a liberar sustancias proinflamatorias como la interleuquina 1B. Y estas son algunas recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Oncología Médica. Tratar la infección del Helicobacter pylori si está presente, ¿no? O sea, sí o sí tenemos que tratar el Helicobacter pylori. Dieta mediterránea, que es rica en vegetales y pobre en sal. Evitar el tabaco, limitar el alcohol y control endoscópico en pacientes con metaplasia o displasia, chicos. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación clínica inicial? Obviamente a través de una buena anamnesis, y esa anamnesis la puedo hacer en el consultorio bajo la modalidad SWOT, que ustedes ya la conocen: subjetivo, objetivo, apreciación y el plan de manejo, ¿no? O de repente con mucho más rigurosidad cuando el paciente está hospitalizado, ¿no? Le voy a elaborar una historia clínica que va a ser rica en la anamnesis y en el examen físico, ¿no? Entonces, ¿por qué vienen generalmente los pacientes? Una dispepsia persistente, más de 3 semanas, que no ha respondido a inhibidores de bomba de protones, llenura precoz, ¿no? Esa llenura precoz, o una pérdida de peso no intencional mayor al 10% en 6 meses, dolor epigástrico, anemia ferropénica inexplicable. Si yo veo un varón, adulto, joven, con anemia ferropénica, tengo que descartar cáncer gástrico. Vómitos con sangre o melena, sobre todo esto se va a dar en estadios avanzados de la enfermedad. Si yo al momento del examen, algunos signos de alarma: una masa palpable en el epigastrio. Obviamente, si yo le estoy haciendo un examen físico y encuentro una masa en el epigastrio, obviamente, inmediatamente ese paciente tengo que someterlo a una endoscopia digestiva alta, ¿no? Y generalmente es
¿Por qué se le considera un signo de alarma? Porque está relacionado a una enfermedad avanzada, pues, ¿no? O la famosa presencia de la adenopatía supraclavicular. Doctor, me duele mi estómago y me ha salido acá una bolita a nivel supraclavicular. Eso se conoce como el ganglio de Virchow. Eso, eso se traduce en un cáncer avanzado, ¿no? Un cáncer estadio clínico Las relevantes que ya lo hemos visto, fíjense, el gol estándar para el diagnóstico es endoscopía, ¿no? Acá ustedes pueden ver una pinza, ¿no? Y está seguramente tomando muestras de esta lesión tumoral exofítica, proliferativa, de bordes irregulares, friable, ¿no? Que está en la cámara gástrica. La mayoría de tumores se localizan en el antro y en menor proporción en la región subcardial. ¿No? Fíjense esta lesión vegetante, irregular, proliferativa. O esta de acá, una lesión ulcerativa, muy probablemente por adenocarcinoma, y aquí está la vista endoscópica de esa misma lesión, ¿no? Entonces, para yo hacer si un paciente me refiere síntomas que me hacen pensar que el problema está en el estómago, le tengo que hacer una endoscopia digestiva alta. Al momento de hacer la endoscopia digestiva alta, encuentro una lesión, tengo que tomar las biopsias correspondientes hasta en número de 6. O sea, una biopsia de diferentes áreas de la lesión, incluido finalmente la base, ¿no? De la úlcera. Entonces, la endoscopia es el gol estándar para el diagnóstico, ¿no? Lesiones ulceradas, polipoides, infiltrantes. Más de 6 biopsias de la lesión, incluyendo bordes y base, ¿no? O si el paciente tiene una gastritis crónica, tengo que hacerle un mapeo, ¿no? Biopsias de diferentes zonas del estómago. Entonces ya lo hemos diagnosticado. Tenemos que estadiarlo. Y para estadiarlo necesitamos una tomografía computarizada, ¿no? La tomografía va a evaluar la profundidad de la invasión, o sea, cuán comprometido puede estar la cámara gástrica, ¿no? Si solo ha comprometido las capas superficiales y no las capas profundas, etc. La presencia de ganglios locorregionales también la puedo identificar por tomografía. Y obviamente la presencia de metástasis, ¿no? La ecoendoscopía es una nueva técnica que se introdujo más o menos el 2015, 2013. En el Perú recién todavía se tiene una curva de aprendizaje, sobre todo en la capital. En la ecoendoscopía me va a determinar hasta qué capa de la cámara gástrica o del estómago está comprometido. Si solamente se ha comprometido la mucosa superficial, la lámina propia, está por debajo de la lámina propia, etc. Entonces, la ecoendoscopía me sirve para evaluar el tamaño de la lesión y en profundidad cuántas capas está afectando el estómago. El PET-CT. El PET-CT es un examen mucho más moderno que utiliza glucosa radiactiva y obviamente en las zonas donde hay mayor
en las zonas neoplásicas hay un mayor hipermetabolismo, hay una mayor demanda de esta glucosa radiactiva, por tanto, me puede ayudar a disminuir mi subestadiaje que de repente se está haciendo con la tomografía, ¿no? Y finalmente, lo otro es hacer una laparoscopia diagnóstica o un lavado peritoneal, ¿no? Fíjense, detecta metástasis microscópicas en un 20 a 30% de los casos. Existe una clasificación también molecular del cáncer gástrico en cuatro subtipos. Virus de Epstein-Barr positivo, inestabilidad microsatelital alta, genómicamente inestable, que está asociado a la amplificación de HER2, del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Está relacionado a mutaciones en P53, casi el 70%, subtipo intestinal de Lauren, ¿no? Si tiene la amplificación de HER2, entonces puedo usar trastuzumab o ramucirumab. Si mi paciente tiene inestabilidad microsatelital alta, son pacientes sensibles a inmunoterapia, entonces tengo que darle pembrolizumab. ¿Pero en qué escenarios? En un escenario metastásico. O sea, yo a la mayoría de pacientes con cáncer gástrico les doy una terapia avanzada. Les doy una terapia sistémica. En este caso, para eso me sirve hacer estas determinaciones y estos estudios de biomarcadores. Para, en caso mi paciente tenga una enfermedad avanzada metastásica, voy a poder hacer uso de este arsenal de medicamentos. Entonces, puede haber dos variantes histológicas, según Laure, la intestinal, que es de mejor pronóstico y está relacionado al Helicobacter pylori, y la difusa, que es agresivo, células en anillo de ceiba, sobre todo estos son de la línea germinal, de la línea germinal. Entonces son mucho más agresivos, las presentaciones son en grupos etarios más jóvenes. Y nosotros actualmente podemos hacer un dosaje de la sobreexpresión de HER2, que también puede estar sobreexpresado en cáncer de mama, y se ha visto que esta sobreexpresión más o menos se puede encontrar en un 15-20% de los casos, y entonces los pacientes pueden ser candidatos a un medicamento como el trastuzumab, o pueden tener un daño en el mismo RP o inestabilidad microsatelital alta, sobre todo los pacientes con síndrome de Lynch, y en estos pacientes yo puedo utilizar pembrolizumab, por ejemplo. Entonces, eso ya lo hemos visto, ¿no? La cascada de Correa, no se olviden, y las alteraciones moleculares que se pueden presentar. Acá me parece interesante esta presentación clínica según el estadio, ¿no? En estadios tempranos, obviamente el paciente asintomático, chicos, asintomático, 40-50% de los pacientes, o pueden presentar una dispepsia persistente, una saciedad temprana, pirosis, regurgitación. Si está la enfermedad en estadios avanzados 2 a 3, ya empieza el dolor, ¿no? El dolor epigástrico, la pérdida de peso, náuseas, vómitos, el ganglio supraclavicular izquierdo. Y, y un punto importante es el tumor de Krukenberg. ¿Qué cosa es el tumor de Krukenberg? El tumor de Krukenberg es una metástasis del cáncer gástrico en el ovario. Entonces, muchos pacientes vienen por el tumor de Krukenberg.
que lo han diagnosticado en una ecografía transvaginal. Hayan la tumoración en el ovario y va a una cirugía, obviamente, ¿no? Los ginecólogos extirpan la lesión pensando que es cualquier otra patología del ovario y al momento de realizar el estudio histológico se dan con la sorpresa que es un tumor derivado del estómago, ¿no? Derivado del estómago. Y ya los síntomas en etapas avanzadas obviamente son mayores, más acentuados. Pueden tener disfagia, pueden tener melena, pueden tener hematemesis, ascitis, pueden tener ictericia, trombofilia paraneoplasia, acantosis nigricans, que sobre todo está asociado a cáncer gástrico avanzado. Ahora está de moda la oncología de precisión. Yo ya no necesito tomar una biopsia del estómago, sino simplemente le hago una biopsia líquida que puede ser a través de una muestra de sangre, ¿no? ¿Para qué? Para que yo determine la presencia de DNA tumoral circulante. Y de esta manera yo puedo monitorizar incluso resistencia o pronóstico a largo plazo, de acuerdo a la cantidad de células tumorales circulantes, tipo DNA. Se puede hacer secuenciación genómica, esto es Next Generation Sequencing, y puedo identificar alteraciones precisas, ¿no? Lo otro, ustedes saben que está de moda la inteligencia artificial, que puede servir para un mejor apoyo sobre todo en las endoscopías, ¿no? Identificar las lesiones con inteligencia artificial. Casi ya todos los equipos biomédicos tienen inteligencia artificial, que mejora la precisión diagnóstica. Entonces es muy poco probable equivocarse en la descripción de esas lesiones. Y obviamente el diagnóstico diferencial lo tengo que hacer con úlceras pépticas, gastritis, linfoma al mal, linfoma gástrico, GIS o metástasis de melanoma, mama, etc. Este es el sistema de clasificación, que es de la AJCC, que es la American Joint Committee del Cáncer. Este es del 2024, ¿no? Y ya les he dicho, antes de tratar a mi paciente, tengo que hacerle el estadio clínico. Si un médico no le ha hecho el estadio clínico, obviamente, ¿qué tratamiento le va a dar? Porque el estadio clínico hacer un buen estadio clínico es fundamental para el tratamiento de los pacientes, ¿no? Primero voy a evaluar el tamaño del tumor y qué estructuras está comprometiendo ese tumor. ¿Es un carcinoma in situ o hay una invasión hasta la lámina propia o a la submucosa? El T2, invasión hasta la muscular propia. El T3, invasión a la subserosa. El T4, invasión a la serosa o estructuras adyacentes, ¿no? Páncreas, hígado, etc. Diez minutos de receso, por favor, chicos, para que podamos tomar algo. ¿Se me escucha? Está bien, doctor. ¿Están ahí, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Nos vemos, ¿qué hora es ahorita? Unas 10:20.